Te lo pedimos y decimos amén. Muy bien, hoy, bueno, para mí es algo especial, yo creo, ¿verdad? Especial. Ya días no me ponían en estas situaciones y se me ha pedido que hable un poquito acerca de mi experiencia con Dios, de cuál ha sido mi testimonio con Él. Bueno, y para mí, como eso en sí es un reto, especialmente por tantos años que tengo de pertenecer a la iglesia del Señor. Entonces, como han sido tantos años, esto es lo que quiero hacer. Lo voy a llevar año por año y todo comenzó cuando yo tenía 2 años. No, bromas. Imagínense todo el tiempo que vamos a pasar aquí. Precisamente porque tengo poco tiempo, quisiera, no sé, tratar de brevemente hablar por lo menos de un aspecto de lo que ha sido el trato de Dios con mi vida. Y de lo que quisiera hablar un poquito es al menos cómo ha ocurrido esto del Señor llamarme o del Señor poner en mi corazón esto de ser pastor o de servirle por lo menos, ¿verdad? En esa manera. Pero quisiera, como siempre, quisiera compartir un versículo que para mí, fíjese que es un versículo muy corto, por lo menos en palabras, pero es tan profundo en contenido, en significado. Y es un versículo que se encuentra ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 1 nada más. No voy a predicar, no voy a explicarlo tanto. Simplemente quiero que lo poco que voy a hablar, porque va a ser bien poco, ojalá y le sirva de edificación a su vida. La palabra por sí siempre sirve, ¿verdad? Es útil para cada uno de nosotros. Vea lo que dice, no sé qué versión tiene, Biblia de las Américas comienza y dice, palabra fiel es esta. Qué bonita manera de comenzar. Y dice, si alguno anhela obispado o si alguno desea obispado, buena obra desea hacer. Muy bien. Recuerde que cuando la palabra habla de obispo, habla de un pastor, habla de un anciano en cuanto a liderazgo en la iglesia. Y algo que siempre he experimentado o que he oído, o diría que la pregunta del millón de los hermanos o en la iglesia, jóvenes, lo que sea, lo que he experimentado, es de que, ¿cómo es que yo sé cuando el Señor me llama? ¿Cómo sé que el Señor me ha llamado para esto? Y es una buena pregunta. Y se sigue haciendo. Y las personas siguen con la incógnita. Bueno, si nos vamos al Antiguo Testamento, yo creo de que, me atrevería a decir que en el Antiguo Testamento creo que era más fácil. Era menos complicado. Era un llamado más directo. ¿Por qué? Porque si usted es lector de la palabra podrá ver que en el Antiguo Testamento muchas veces el Señor, ¿qué hacía? Le daba un mensaje a un ángel, se lo llevaba a una persona y esa persona tenía que dar el mensaje al pueblo o a las demás personas. Un llamado muy directo. En muchas ocasiones también en el Antiguo Testamento la palabra del Señor dice de que Dios podía también hacer llegar un mensaje directo a una persona. Por eso es que en la palabra constantemente encontramos y vino palabra de Jehová al profeta X. Un mensaje muy, muy directo. Bueno, todavía en el Nuevo Testamento encontramos de que también, al menos para los apóstoles, el llamado fue bien obvio. Fue bien directo. ¿Quién los llamó? El mismo Señor Jesucristo. Y él se los aclaró y les dijo, yo os elegí a vosotros. Ustedes no me eligieron, pero fue un llamado directo. No hubo duda en cuanto a ellos, el entender que era el mismo Señor Jesús quien los estaba llamando. Pero todavía la pregunta sigue, ¿cómo nosotros sabemos en este tiempo? Bueno, con lo que les he dicho, yo creo que, o con lo que leímos, una de las cosas que yo creo que trata con el objetivo, con esto, es en el Nuevo Testamento, creo que proviene de ese versículo.
No hay otra manera, no hay otra cosa. Es ahí donde nos da luz de cómo es que entonces el Señor nos llama, cómo Dios nos llama. Yo creo que la clave en ese versículo es esa parte que dice, si un hombre anhela o desea, ahí está la clave. ¿Por qué digo un hombre? Bueno, porque si usted lee el contexto de lo que continúa, el versículo 2 rápido se dirige a lo que es un obispo. Y después de ahí empieza a darle todas las cualidades. Quiere decir entonces que el contexto habla de que el llamado es limitado, es para alguien, es específico. Bueno, pero eso es lo que sabemos en el Nuevo Testamento, que el llamado surge ¿de qué? De un deseo. Y ese deseo, eso es lo maravilloso, que cuando Dios pone ese deseo, créame que ese deseo lo va a perseguir donde quiera que esté y no lo va a dejar tranquilo. Podemos entonces decir de que en el Antiguo Testamento era Dios, el Padre, hablando o llamando directamente. En el Nuevo Testamento podemos decir lo mismo también, o al menos en la era neotestamentaria, o sea, la era de cuando estaba todo esto en acción en el Nuevo Testamento, podemos decir que quien llamaba directamente era nuestro Señor Jesucristo. Pero también entonces podemos decir con lo que encontramos aquí en la palabra que ahora en el presente quien hace ese llamado es ni más ni menos que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo todavía sigue llamando. Todavía, porque esto no ha terminado. Podríamos resumir esta parte así de esta manera. Dios entonces es el que habló directamente en el Antiguo Testamento. Jesús habló también o llamó directamente en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo en el presente todavía entonces sigue llamando. Y dice lo que encontramos aquí. De la manera como el Espíritu Santo habla, entonces es como una fuerte compilación al corazón, o sea, un fuerte deseo que Él pone en el corazón. Y el escritor Pablo, él dice de que quien desea tal cosa o tiene este deseo, buena cosa desea. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es un deseo honroso. ¿Quién lo honra? Dios mismo. Es un buen deseo. Ahora, en lo personal, vamos a entrar un poquito en lo personal. Cuando yo estaba joven, me llamaba mucho la atención observar a los pastores. Cuando los oía predicar, era algo que me atraía. Ahora, estoy seguro que posiblemente en ese tiempo, esa atracción era solo por la posición. Lo digo porque no sabía nada de lo que ocurría, por decir así, atrás de las cortinas, atrás de lo que ese hombre traía, cómo había llegado ahí, no sabía nada. Puede ser. Pero siempre me mantenía en mi juventud muy cerca del pastor. Siempre para mí había me acuerdo que desde joven siempre hubo mucho interés en lo personal, en lo relacionado con la enseñanza y con la prédica. Me llamaba bastante la atención todo eso. Pero no dejaba a los pastores. Siempre estaba ahí, siempre quería ayudarles. Me recuerdo que sin experiencia, recordando un poco mis tiempos, aún sin experiencia, yo salía a evangelizar. Y evangelizaba, creo que a mi manera, hasta donde yo sabía. Le hablaba a las personas lo que Dios había hecho en mi corazón. Y siempre estuve envuelto también en todo lo de la prédica desde temprana edad. No que estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? De que la persona tiene que pasar por un procedimiento de enseñanza y preparación y todo eso. Pero al menos así fue como comenzó conmigo. Me recuerdo en la iglesia me empezaron a dar, yo creo que pequeños cargos de liderazgo. Y me daban participaciones, ya sea en la enseñanza. Pero siempre estaba como envuelto.
Recuerdo que también siempre he estado preocupado por el bienestar espiritual de los demás, aún sin tener ningún cargo. Había una necesidad de siempre estar invitando a las personas y siempre he andado atrás de las personas. Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No te vi. Llamar, visitar. Algo que lo he mencionado a algunos. Me recuerdo que por primera vez en una iglesia me nombraron lo que era pastor asociado, copastor le decían también. Y algo que me gustó, el pastor pasó al frente o estaba al frente y después él se dirigió a la congregación. Y él dice, ok, bueno, Giovanni ahora es pastor asociado. Y él dijo, ¿qué es lo que ahora Giovanni va a hacer? Y él dijo, bueno, pues Giovanni simplemente va a continuar haciendo lo que él siempre hace. Y él dijo, seguirá sirviendo. Él va a servir. Me encantó, me sentí tocado por el Señor, porque en verdad eso es lo que Él ha puesto en mi corazón. Siempre servir. Pues estuve haciendo eso por muchos años, bastantes años, predicando, entrenando a otros, enseñando a otros lo poco que yo sabía. Me recuerdo que el pastor de la iglesia viajaba bastante. Entonces constantemente yo estaba al frente de la iglesia. Sin saber, ¿verdad? Que el Señor poco a poco me iba preparando para todo. Pero sentía, todavía aún con todo eso, sentía que aquello no era suficiente. ¿Y qué fue lo que pasó? Me recuerdo que metiéndome más en la palabra y orando al Señor, sentí la necesidad de salir de aquella comodidad donde estaba. Porque era comodidad, no, totalmente diferente a ser pastor. Yo estaba, aunque era uno de los líderes principales, no sentía que la carga era sobre mí, no sentía eso. Y empecé a orar y a meditar en cuál era la voluntad de Dios de veras. Adelantando así bastante rápido, me recuerdo cuando trabajaba con un muchacho que él asistía a la iglesia Met, donde estábamos antes. Y me recuerdo que le hice una pregunta, oye, ¿tienen un grupo en español ahí donde ustedes están? Y si lo tienen, podrías preguntar a ver si a lo mejor necesitan ayuda. Pues él rápido investigó y me dijo, sí. Me dice, hay grupo. Yo andaba buscando un lugar donde no hubiera nada, donde yo fuera, el Señor decía yo en mis planes a comenzar algo. Y me dijo, sí, hay un grupo. Y me dicen los líderes de que necesitan ayuda, necesitan apoyo, lo que sea. Y pues entonces, ¿qué fue lo que hice? Me recuerdo que llegué a un estudio. Siempre me llamó la atención cuando visitaba una iglesia. No iba a un servicio. Iba a una clase de escuela bíblica, me llamaba la atención. Y recuerdo que llegué, José estaba enseñando esa vez, el hermano José Aguilar. Todavía me recuerdo la bienvenida que me dio Oscar. Todavía, siempre con esa amabilidad. Tremendo, tremendo. Y casi desde la primera vez que llegué, tuve un sentir y dije, aquí es. Aquí es, porque vi en verdad eso, la necesidad de servir. Mire, para todo esto ya el Señor había puesto en mi corazón una inquietud o un fuerte deseo que necesitaba, oiga lo que el Señor había puesto, necesitaba dedicar más tiempo al Señor. Llegó al grado que sentía que incluso en el trabajo donde estaba desperdiciando mi tiempo. Y le digo algo. Era un trabajo que me gustaba bastante, relacionado con la electrónica. Me gustaba. Me gustaba también cómo me compensaban, ¿verdad? Porque nadie lo va a hacer de gratis. Era uno de los mejores trabajos que había tenido y sin embargo había una carga en mí que necesitaba hacer algo. Pues llegué, me acuerdo, al grupo y me recuerdo que me le acerqué al pastor que estaba en ese tiempo y le hice una pregunta clara. Le digo, pastor,
cuénteme, le digo, cuáles son. Primero le dije, le aclaré, le digo, pastor, le digo algo, yo he venido aquí para servir y usted puede contar conmigo en lo que usted quiera. Yo no le conté nada de lo que estaba pasando, simplemente le dije, aquí estoy para servir. De la misma manera también le dije al hermano José, hermano, yo aquí estoy para servirle. Usted me dice en qué y yo aquí estoy. También le pregunté al pastor que cuáles eran sus metas o su visión con el grupo. Fíjense que todavía me recuerdo que él me dijo, hermano, la verdad que dice, yo no tengo ninguna meta para este grupo ni ninguna visión. Y él dijo, porque yo soy un pastor retirado de hace un montón de años. Y yo solo estoy aquí, dice, para ayudar al grupo en lo que yo pueda. Y él agregó un detalle. Él dijo, es más, dice, yo ya hablé con los líderes de la iglesia de Med y les he dicho que este grupo lo que necesita es un pastor a tiempo completo y yo ya les dije que yo no soy esa persona. Ahora imagínense yo escuchar todo eso con todo lo que el Señor había estado poniendo en mi corazón. Estaba maravillado de cómo cada cosa iba cayendo en su lugar. Bueno, pues fue hasta después de 2 años. Entonces el Señor de alguna manera movió las piezas para que yo comenzara a servirle a Él como pastor a tiempo completo. Voy rápido en todo lo que había ocurrido. Pero sabe una cosa que me dio tanto gusto en la sabiduría del Señor, me dio tanto gusto que se haya llevado Él todo ese tiempo para entonces comenzar a servirle. Estoy hablando ya estando con el grupo. Porque en casi 2 años y medio aprendí 2 cosas muy importantes. Una, aprendí a amar esta congregación de una manera especial. No lo entiendo cómo, pero la empecé a amar. Y otra cosa que también aprendí fue amar aún más la obra del Señor. Y eso entonces fue muy importante porque en ese tiempo entonces el Señor me hizo comprender que aquello que Él me estaba poniendo en mis manos ya no era solo una posición, sino era una seria responsabilidad. Y de veras que le doy gracias al Señor por la manera como Él fue trabajando con todo, especialmente con mi corazón. Pues mire, en ese versículo que leímos, me encanta a mí la manera como ese versículo comienza. La frase. Es una frase que Pablo usa y la usa 5 veces en estas cartas pastorales. Y él dice, palabra fiel es esta. Y las 5 veces que él usa esta frase, la añade o la pone enfrente de algo monumental, de algo importante. Y en este caso entonces también la pone al frente de lo que es el llamado de parte de Dios. Indicando entonces que para Dios y para la iglesia primitiva, esto del llamado, el tener la disposición a servir, era algo que se tenía en gran estima. Yo creo que todavía el Señor sigue teniendo el llamado, poniendo el llamado en un nivel muy alto. Obviamente, ¿verdad? Si somos realistas, podemos decir de que hay muchas personas que aspiran a servir de esta manera al obispado, pero si somos realistas, no todos lo quisieran hacer por las razones correctas. Hay algunas personas que simplemente ven el pastorado como una profesión más, como un trabajo que se les ha presentado. Algunos tristemente pueden verlo como una oportunidad para lucrarse. Pero si nosotros nos vamos, si usted se va a la historia de la iglesia primitiva, fíjese que las personas en ese tiempo, dijo un escritor, no se apresuraban a tomar posiciones hacia la carrera. ¿Por qué? Porque no era algo fácil. La iglesia o la verdadera iglesia desde el principio, la verdadera iglesia del Señor no era popular. No es popular como en nuestros días. Por ende, entonces, el llamado no era cualquier cosa. La iglesia siempre fue perseguida. Siempre hubo persecución en la verdadera iglesia, que de por sí eso es lo que identifica la verdadera iglesia. Porque todos van a estar en contra de la verdad. Pues de la misma manera también cuando alguien decidía
tomar esa posición como pastor sabían que era difícil, sabían lo que les esperaba. Por eso era tan importante, de acuerdo al Espíritu Santo, de poner este llamado y poner esa frase, palabra fiel es esta. Porque de alguna manera se tenía que promover, especialmente aquellos seguidores jóvenes, para que pudieran o tuvieran el valor de aspirar a servirle al Señor, porque entendían que no era cualquier cosa. Pero tenían que recibir esa motivación directamente del Espíritu Santo. Termino con esto, con algo muy, muy acertado, yo creo, de un gran teólogo. Y él dice esto: debemos entender, dice, que los colegios bíblicos o los seminarios bíblicos no son, dice, los que llaman o hacen a los hombres aptos para el ministerio. No, no son ellos. Ellos, dice, que lo que simplemente hacen es dar las herramientas para aquellos que han sido llamados, pero también hay algo, también para los que no son llamados. Pero sí, eso es lo que hacen, dar las herramientas nada más. Pero podemos entonces decir, dice el escritor, que lo que el Señor busca es un tipo de personas que solo Él puede producir. Solo Él. Por eso entonces, cuando leemos este versículo, lo que dice Pablo: si alguno anhela obispado, buena cosa anhela o desea. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu de Dios quien se encarga de poner esos deseos nobles en el corazón de aquel que quiere servir. Amén. Es todo.